Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Ya en nuestra segunda clase, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera, mucho gusto. Ay, pues vamos a ver un video, jóvenes, así, para que ya después de la explicación del libro de los conceptos del material que les envié, porque ya lo vimos, ¿verdad? Ya trabajamos esa parte. Entonces, vamos a ver un video que nos explica cuál es la naturaleza, pues, de la filosofía del derecho, y con esto estaríamos, pues, ya entrando a la explicación de lo que es el concepto de derecho. Vamos a esperar unos minutitos que ingresen algunos otros compañeros para que no se interrumpa el video, ¿verdad? El video, pues, es elocuente. Hay tanto que decir en la filosofía del derecho que a uno no le alcanza el tiempo, realmente. Así es de que sí, ya. Vamos a ver un poco ese video acerca de la naturaleza del derecho, de la filosofía del derecho. Por eso, para consolidar un poco lo que vimos ayer sobre las teorías filosóficas para analizar el fenómeno del derecho a nivel universal. No se olviden de leer siempre el material. No se olviden de leer su material, se los recomiendo, ¿verdad? Porque es a través de la lectura y de los libros como se va aprendiendo. No en filminas ni solo en las clases. Hay que ser un estudiante completo, ¿verdad? Y la filosofía del derecho a veces cuesta un poco entenderla, ubicarse y encontrar sus características universales. Así es de que... Licenciado, una preguntita. Sí. Licenciado, gracias por el libro. Hasta ahorita ya lo empecé a leer y está muy interesante. ¿Hasta dónde tendremos que leer? Aunque podemos seguir leyendo, pero ¿hasta dónde sería lo indispensable para no perdernos y poderlo repasar? Pues hay que ver, sí, porque son muchas páginas, ¿verdad? Sí, pero sí está interesante. Vamos a en lo que ingresan otros alumnos. 687. Vamos a ver. Sí, hay que ver todo lo que leímos, ¿verdad? Hay que leer también lo de la ciencia del derecho. Digamos, los datos que proporciona después de la ciencia del derecho, que están en las páginas 694 y 695, pues eso no, ¿verdad? Porque son solo son fechas. Creo que es bueno que lean la 696, ¿verdad? La 97 empieza la negación del valor científico de la ciencia del derecho. Sí, esa también. La 97. Y sería hasta ahí, antes de disciplinas jurídicas. Para este primer examen, pero solo este texto no es suficiente, ¿verdad? Hay que leer otros, ¿verdad? De los que se proporcionaron ahí. Porque este tiene un enfoque muy específico. Muy amable. Para servirle, Luis. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo estaba viendo de que
hace falta la página 726 y 727, pero mi Qué duda bueno es que lo vio tú. que estas páginas tal vez no tenían nada y por eso tal vez no las subió, o si, no sé si hubo una equivocación. Solo para Sí. confirmar que no tenía contenido, licenciada, Ah, gracias. sí, no, no la subí, no la subí, no la subí. Ujú. No, no la Gracias. subí. Sí. Buena observación. Ya saben ustedes, pues, que mis exámenes yo los hago por Moodle, ¿verdad? Por medio de la plataforma de Moodle. Esa es la plataforma que utilizo para hacer los exámenes. Y aviso con anticipación para evitar después malos entendidos. Creo que un buen estudiante no tiene dificultad en la plataforma que sea, ¿verdad? Porque es en Moodle en donde se puede realmente velar por la pureza de la prueba, aunque no mucho, ¿verdad? Porque a veces tienen abiertas varias pestañas, tienen abierto el WhatsApp, donde se están comunicando, tienen abierto el libro o algunos otros materiales y todo. Muy bien. Bueno, yo creo que ya estamos en posibilidades de exhibir el video. Solo me permiten, voy a tomar una foto. Ok. 127. Bueno, yo creo que sí. Creo que son 200 y pico ustedes, ¿verdad? Son bastantes alumnos. Bueno, entonces vamos a proceder a ver el video. Esto constituye una explicación así más gráfica de lo que es la filosofía del derecho, ¿verdad? La primera lección de esta asignatura, como les he adelantado antes, es una lección muy breve que vamos a abordar hoy, en la que voy a tratar de explicarles en una aproximación muy general qué es la filosofía del derecho y, por tanto, cuál es la materia a la que van a dedicar su tiempo durante el primer cuatrimestre de una parte de su tiempo durante el primer cuatrimestre de este curso. El propósito de la filosofía del derecho, y eso lo voy a volver a recalcar más adelante, es plantear una reflexión crítica sobre el derecho y sobre su propia actividad futura como juristas. Ese es el objeto de la filosofía del derecho. De alguna manera, esa reflexión crítica les va a proporcionar unas orientaciones sobre cómo deben enfocar su actividad jurídica en el futuro y sobre cuál es el fin que deben de perseguir. En esta asignatura vamos a hablar de los valores y fines del derecho, vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de la metodología del trabajo jurídico, vamos a hablar de los aspectos
éticos y de la función social de la actividad profesional de los juristas. Y creo que todo ello es muy valioso para que ustedes lleguen a ser juristas comprometidos con la solución de los problemas de su tiempo. En definitiva, creo que esta asignatura es muy útil para que ustedes no sean juristas que se limiten a cubrir el expediente y a aplicar la ley en su trabajo, sino que busquen mejorar el derecho y hacer del derecho un orden cada vez más acorde con la dignidad de la persona humana. Y yo creo que este es, digamos, la finalidad con la que esta asignatura aparece en los estudios de derecho. Bien, vamos ahora ya a entrar en tratar de definir qué es la filosofía del derecho, que es el propósito fundamental de la clase de hoy. Y para definir qué es la filosofía del derecho, conviene partir de una primera noción acerca de lo que la filosofía es en general, puesto que, lógicamente, lo primero que está claro es que la filosofía del derecho es filosofía, como su propio nombre indica, y por tanto tenemos que saber qué es la filosofía para tratar de saber qué es la filosofía del derecho. Hay muy variadas definiciones de qué es la filosofía, ¿no? Pero yo quisiera mencionar 3 definiciones estrechamente relacionadas entre sí, que me parece que pueden, más que 3 definiciones, 3 modos de explicar la filosofía que pueden resultar particularmente útiles para nuestro propósito, ¿no? Por un lado, se ha definido la filosofía como reflexión sobre el sentido. ¿Del sentido de qué? Pues de hecho, hay un autor, un filósofo del siglo XX, Heidegger, que por si alguien quiere anotarlo lo apunto en alemán, que define la filosofía como Besinnliches Denken, que se traduciría al castellano como pensar, Denken es pensar, pensar meditativo, pensar sobre el sentido, ¿no? en lo que significa eso, ¿no? Es decir, reflexión sobre el sentido de las cosas, ¿no? Eso es una primera forma de concebir la filosofía y sobre todo sobre el sentido de la experiencia humana. Sergio Cotta, que es un filósofo italiano, filósofo del derecho italiano del siglo XX, fallecido hace unos pocos años, en el 2007, del que volveremos a hablar en varias ocasiones a lo largo de la asignatura, nos dice que la filosofía se dirige a comprender el sentido de la vida y a interpretar el mensaje de la historia, a reflexionar sobre la condición humana, a comprender el sentido, sobre todo el sentido de la experiencia humana. Desde este primer punto de vista, la filosofía podría ser definida como un modo de pensar interrogativo, como un modo de pensar que se pregunta cosas, cuyo campo central de estudio consiste en la búsqueda del sentido de la existencia humana y de la experiencia humana. Se trata de reflexionar sobre el sentido de las cosas, pero especialmente sobre el sentido de nuestra existencia y de lo que los hombres hacemos. Una segunda perspectiva, como digo, son modos de pensar la filosofía, de concebir la filosofía. Una segunda perspectiva podría ser la perspectiva de Aristóteles, que define la filosofía como investigación. En el siglo IV a.C., Aristóteles definió la filosofía como investigación acerca de los principios y causas de las cosas. Esto no se separa mucho de lo anterior. Al final, la reflexión sobre el sentido es la reflexión sobre el porqué y sobre todo sobre los últimos porqués, sobre las causas últimas, los principios últimos de la realidad. En este sentido, señala un filósofo español del siglo XX, Julián Marías, que vivió entre 1914 y 2005, dice Julián Marías una frase que me parece interesante y que conecta muy claramente con la perspectiva aristotélica. Dice: solo hay filosofía cuando el hombre cree que es posible ir de lo patente a lo latente,
Lo latente es lo que está detrás, lo que está escondido. La palabra latente deriva del latín latere, que quiere decir estar escondido, ¿no? Entonces, busca lo que está detrás de las cosas. Habla de cosas que no están patentes, que no son evidentes a los sentidos, que no son lo primero que nos encontramos. Lo primero que nos encontramos en la realidad son los objetos materiales, pero la filosofía nos dice, detrás de los objetos materiales hay algo. Bueno, pues si habláramos de metafísica, pues hablaríamos de las sustancias de las cosas, ¿no? Hay algo detrás. Bueno, pues eso que hay detrás, que está escondido, que no nos manifiestan en un primer momento los sentidos, es lo que la filosofía trata de descubrir y explicar. Y esta es otra perspectiva de explicación del objeto de la filosofía, que creo que por otro lado tiene bastante relación con la primera que hemos visto, ¿no? Y finalmente, otra perspectiva viene a decirnos que la filosofía es un saber de carácter universal, es un saber sobre la totalidad. Aristóteles, el mismo del que antes les he dado otra definición de filosofía distinta, pues también define la filosofía. Insisto, todas estas perspectivas al final son muy convergentes. Pues Aristóteles define la filosofía como la ciencia del ser en cuanto ser, considerado universalmente y no contemplado parcialmente. O sea, la filosofía nos habla de lo que es, de lo que existe, pero no de esta mesa o este hombre incluso en concreto, sino de lo que existe en su universalidad, del ser mismo, también llamado algunas veces por los filósofos ente, ¿no? Y entonces algunos profesores de filosofía decían, el ente en cuanto ente ni es frío ni es caliente. Es decir, que cuando yo hago una reflexión sobre el ser, me olvido de las propiedades concretas que tiene este ser real que tengo delante y trato de descubrir cuál es la estructura última de las cosas desde el punto de vista metafísico, ¿no? Dice también otro filósofo, yo creo que desde una perspectiva bastante parecida a la de Aristóteles, ¿no? Arthur Kaufmann, que es un filósofo del derecho, también filósofo del derecho, alemán y también fallecido recientemente, ¿no? En el 2002, creo. Pues, y del que también hablaremos en alguna ocasión. Arthur Kaufmann dice, la filosofía es la ciencia de la realidad, pero del conjunto de la realidad, del conjunto de lo real, es decir, no estudia tal o cual aspecto de la realidad, sino la realidad en su conjunto. La totalidad del objeto formal es lo que diferencia las filosofías de las ciencias particulares. Estas se dirigen a lo particular, mientras que la filosofía se dirige al todo. Quiero detenerme un momento en esta reflexión que hace Kaufmann sobre el tema del objeto formal. Esta cuestión es interesante, ¿no? Por objeto material de una ciencia se entiende el campo de la realidad que abarca. El objeto material de la medicina es el cuerpo humano. Y por objeto formal se entiende la perspectiva o el ángulo desde el cual una ciencia estudia su objeto. Y la medicina, la perspectiva desde la cual estudia el cuerpo humano es desde el punto de vista de su salud. Y se podría hacer también, pues puede haber varias ciencias que estudien el mismo objeto desde distintos puntos de vista, ¿no? La psicología estudia al ser humano desde la óptica de su conducta libre, o la medicina estudia al ser humano desde el punto de vista de la salud, ¿no? ¿Se entiende esta distinción entre objeto material y objeto formal? Bien, pues la universalidad caracteriza no tanto el objeto material de la filosofía, sino el objeto formal. Por eso, lo que quiere decir la nota esta de la universalidad, de que la filosofía es un saber de alcance universal, es que la filosofía estudia las diversas realidades desde el punto de vista de la totalidad y de su integración en la totalidad de lo que existe.
Por eso puede haber filosofías especiales, y ahora mismo vamos a decir a continuación que la filosofía del derecho es una filosofía especial. ¿Qué son filosofías especiales? Filosofías que estudian una parcela de la realidad, la estética. La estética es la filosofía del arte. Pues esas filosofías especiales estudian la filosofía de la ciencia, estudian una parte de la realidad, una parcela concreta de la realidad, pero la estudian desde el punto de vista de la universalidad, es decir, estudian el sentido de esa realidad en la totalidad de la experiencia humana. No sé si me siguen, es decir, la estética no le interesa tanto, no sé, hablar de si el arte de determinado autor es de mayor o menor calidad, sino lo que le interesa a la estética como disciplina filosófica es estudiar el arte, sobre todo desde el punto de vista de su sentido en el conjunto de la experiencia humana. Esa es la perspectiva de universalidad. ¿Se entiende? Por eso dice Arthur Kaufmann que la totalidad es el objeto formal de la filosofía, ¿no? No tanto el objeto material como el objeto formal. Por eso también podría haber puesto más citas en esta diapositiva. Hay otro filósofo del derecho de la primera mitad del siglo XX que se llama Giorgio Del Vecchio, que define la filosofía estrictamente como la filosofía es el estudio de lo universal, ¿no? Y podríamos aportar otras definiciones en esa misma línea. En definitiva, si conjugamos todas estas perspectivas de acercamiento a la filosofía o todas estas perspectivas de explicación del objeto de la filosofía y queremos construir una definición que las conjugue y que sume todas esas perspectivas, podríamos decir que la filosofía es un saber que busca conocer el sentido de la realidad y sus primeros principios y causas con la pretensión de abarcar la totalidad de lo real. Conocer el sentido de las cosas y sus primeras causas, sus primeros porqués y desde una perspectiva universal, abarcante, que abarque la totalidad de lo real. Y dicho esto, podríamos aplicar esta noción de filosofía para comprender qué es la filosofía del derecho. Y lo primero que les diría es lo que les he adelantado hace unos momentos, que la filosofía del derecho es una filosofía especial. Es decir, es una parte de la filosofía que estudia un aspecto concreto de la realidad humana. Eso sí, lo estudia en este caso el derecho, ese es el aspecto concreto de la realidad humana que estudia la filosofía del derecho, eso sí, lo estudia desde el punto de vista filosófico. Y por lo tanto, si tratamos de aplicar la definición de filosofía que hemos formulado hace unos momentos al campo concreto de la filosofía del derecho, podríamos decir que la filosofía del derecho es una reflexión sobre el sentido del derecho y sobre sus primeros principios y causas, y es una reflexión desde una perspectiva de universalidad. Y eso significa dos cosas. Significa, por una parte, que en la filosofía del derecho estudia el derecho en su globalidad. Es decir, aquí no vamos a hacer referencia a áreas concretas del derecho, no vamos a hacer referencia a disciplinas jurídicas particulares, ni vamos a hacer referencia, salvo de modo excepcional y porque estamos en España, pues haremos alguna referencia al ordenamiento jurídico español, pero en principio la filosofía no se ocupa de disciplinas jurídicas particulares ni de ordenamientos jurídicos particulares de un determinado país, sino que la reflexión es una reflexión sobre el derecho como tal, en su conjunto. Y el segundo significado que tiene para la filosofía del derecho esta perspectiva de universalidad es que sobre todo lo que la filosofía del derecho trata de hacer es poner el derecho en relación con el conjunto de la realidad humana y situar el derecho en el contexto de la totalidad de lo real.
de toda la realidad. Es decir, qué lugar ocupa el derecho en la realidad y sobre todo en la realidad humana. A partir de aquí, pues podemos plantearnos, pues podemos señalar cuáles son, desde este punto de vista y a propósito de la definición que acabamos de formular, pues podemos hacer una enunciación de cuáles son algunos de los principales temas de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho se pregunta cuál es el sentido del derecho en la vida humana. Para algunos autores, concretamente para Jesús Ballesteros, catedrático de Filosofía del Derecho de Valencia, este problema, el problema del sentido del derecho, es el principal problema, la principal cuestión a la que tiene que dar respuesta la filosofía del derecho. ¿Cuál es el sentido del derecho? La filosofía del derecho se pregunta también ¿qué es el derecho? Y esto se relaciona mucho con el primero de los temas. La pregunta sobre el sentido del derecho lleva a su vez a plantearse la pregunta acerca del ser del derecho. La filosofía del derecho trata de descubrir lo que algunos autores han denominado el Urphänomen en alemán, el fenómeno originario del derecho, ¿no? ¿Cuál es la esencia del derecho? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo propiamente, qué es lo esencial del derecho? ¿Qué es lo originario del derecho? Pues ese es otro de los problemas. ¿Qué es el derecho y qué se puede decir que es el derecho esencialmente? La filosofía del derecho también se plantea, todo esto tiene también mucho que ver con lo anterior, ¿por qué existe el derecho? Si el derecho es un fenómeno natural o no. Esta es una cuestión que fue tratada también en teoría del derecho y ahí aparece concretamente, por ejemplo, el problema del derecho natural. La filosofía del derecho se pregunta cuáles son los principios fundamentales del derecho, cuál es el fin del derecho y cómo debe ser el derecho. Ahí aparece toda la reflexión sobre los valores jurídicos y la justicia. Y por tanto, lo que hemos dicho antes, es decir, es evidente que la filosofía del derecho tiene que servir, si es realmente útil, para mejorar el derecho. Y por eso nos planteamos cómo debe ser el derecho. Otro problema importante de la filosofía del derecho es el problema del conocimiento. ¿Cómo debe operar el conocimiento en el derecho y cuál es el estatuto de la ciencia del derecho? Algunos autores, algunos filósofos han dicho, uno de los problemas centrales que se ha planteado históricamente en la filosofía es el problema del conocimiento. Kant, por ejemplo, decía que la primera pregunta que se hace en la filosofía es ¿qué podemos conocer? Pues bien, la pregunta sobre los primeros principios del conocimiento y de la propia ciencia también es una pregunta filosófica, y aquí en el ámbito de la filosofía del derecho nos preguntamos cómo es el conocimiento jurídico y cómo se aborda, cómo se elabora el conocimiento en el ámbito del derecho, por ejemplo, por la ciencia del derecho. Y finalmente, otro de los problemas que se plantea, esto es una enumeración que es ejemplificativa, que evidentemente no pretende ser exhaustiva, pero ahí tenemos listados algunos de los temas fundamentales de la filosofía del derecho y el último que aparece es el sentido y la dimensión ética de la actividad de los juristas. Estos son algunos de los problemas centrales que estudia la filosofía del derecho y una parte de estos problemas son los que vamos a abordar en esta asignatura a lo largo de este cuatrimestre. Bueno, antes de concluir este primer tema, hemos explicado ya qué es la filosofía del derecho, básicamente la definición, algunos de los temas principales que aborda, y antes de concluir esta reflexión introductoria, yo querría hacer, por último, 3 reflexiones adicionales que nos permitan comprender la importancia y el papel de la filosofía del derecho. Y una primera reflexión que voy a hacer es, bueno, muy bien, hemos visto ya qué es la filosofía del derecho, pero podríamos preguntarnos también por qué existe una filosofía del derecho. Porque, no sé, si uno lee el plan de estudios de los alumnos del grado en ingeniería, no verá probablemente
una asignatura titulada Filosofía de la Ingeniería. O si uno lee el plan de estudios de informática, creo que no se va a encontrar una asignatura titulada Filosofía de la Informática, ¿no? Aunque sí que existe la filosofía de la ciencia en general, pero bueno. Y sin embargo, sí que es verdad que en el plan de estudios de Derecho aparece de siempre una asignatura titulada Filosofía del Derecho. Y no solo es que aparezca en el plan de estudios de Derecho, es que la reflexión filosófica sobre la ley, sobre la justicia y sobre el derecho han estado presentes en la reflexión filosófica de la humanidad desde sus orígenes. Ya los primeros filósofos griegos hacían reflexiones sobre el derecho y sobre la justicia. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué existe una filosofía del derecho y no una filosofía de la informática? Pues la respuesta es la radical importancia del derecho en la experiencia humana. Esta es la respuesta a la pregunta que les acabo de formular. Es decir, hacemos una reflexión sobre el sentido del derecho precisamente por la trascendental importancia que el derecho tiene en la experiencia humana, por la posición tan importante que ocupa el derecho en la experiencia humana. Cuando ustedes estudiaron teoría del derecho, probablemente estudiarían que el hombre es un ser esencialmente social y que la dimensión social forma parte de la estructura esencial del ser humano. Y quizás se les diría también, yo al menos lo explico así a mis alumnos, que el ser humano es un ser esencialmente social, donde el hombre aparece en relaciones sociales, pero además esas relaciones sociales tienen desde su propia constitución una dimensión también jurídica, porque el ser humano no acude vacío a las relaciones sociales, sino que acude investido, provisto de un conjunto de bienes cuyo respeto exigimos y que se nos deben. Al final, las relaciones sociales son relaciones que se estructuran sobre la existencia de derechos y obligaciones recíprocas. Y el hombre crea normas e instituciones para hacer posible el respeto de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones recíprocas y, en definitiva, para hacer realidad la justicia, que es, pues, justamente eso, dar a cada uno lo suyo, ¿no? Esa es la definición clásica del derecho que formulaba el jurista romano Ulpiano. Bueno, pues desde esta perspectiva, vuelvo atrás, podemos afirmar que el derecho constituye una dimensión esencial de la experiencia humana más originaria, más básica. Todo hombre tiene la experiencia del contacto con el derecho. Es algo que nos acompaña a nuestra naturaleza. No todos los hombres hacen deporte. Por ejemplo, yo no hago deporte. Pero todos los hombres tienen contacto con el derecho. Desde el mismo momento en el que uno a lo mejor va a salir de aquí y va a coger si va a coger su propio coche, está sujeto a las normas del tráfico. Si va a coger un autobús, entabla un contrato con la empresa que presta el servicio de autobuses por el hecho de que paga un precio y adquiere un billete y de ahí se derivan unos derechos y obligaciones recíprocas, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho nos acompaña siempre. El derecho forma parte de la experiencia humana más básica, más esencial. Y por eso es natural que en la reflexión sobre el sentido de la existencia humana, que es lo que hemos dicho que es el objeto de la filosofía, haya ocupado y ocupe siempre un lugar central la reflexión sobre el sentido del derecho. Por eso existe una filosofía del derecho y no, en cambio, una filosofía del deporte, probablemente, ¿no? En fin, con esto no quiero decir que el deporte no sea importante, pero creo que se entiende bien el punto de vista desde el que lo señalo. Una segunda reflexión que quiero hacer es ¿cuál es la relación entre filosofía? Creo que también es interesante dedicarle un minuto a decir algo sobre la relación entre filosofía y ciencia del derecho, porque eso va a ser algo que también marque un poquito el enfoque que yo voy a dar a esta asignatura, ¿no? Entiendo por ciencia del derecho
el estudio del derecho positivo vigente en orden a su aplicación práctica, que es lo que ustedes han abordado en la mayor parte de las asignaturas de la carrera. Pues bien, ¿qué relación existe entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho? Y por tanto, desde ese punto de vista, ¿qué utilidad tiene la filosofía del derecho para un jurista? Pues yo sobre esta cuestión quisiera formular dos tesis básicas. La primera tesis básica que quiero formular es que la reflexión filosófica sobre el derecho exige un conocimiento profundo de la ciencia del derecho. Es decir, no se puede reflexionar sobre el sentido del derecho, sobre cómo debe ser, sobre cómo perfeccionarlo, sin un profundo conocimiento jurídico. Porque si no, se haría una filosofía, si no se conoce el derecho, pues la filosofía del derecho se podría convertir en una especulación abstracta, carente de conexión alguna con la vida jurídica real. El punto de partida para la reflexión filosófica sobre el derecho ha de ser el derecho real y la experiencia jurídica real. Si no, la filosofía del derecho sería una especulación abstracta, carente de contacto con la realidad, ¿no? Y por eso yo les he dicho al comenzar esta clase que yo entiendo que la filosofía del derecho ha de ser elaborada por juristas más que por filósofos. Y Arthur Kaufman, Sergio Cota, algunos de los filósofos del derecho que yo he citado hoy, son juristas, no han llegado a la filosofía del derecho desde el derecho. Otra cosa es que eso exija también un conocimiento filosófico que uno adquiere pues con el estudio, pero la reflexión filosófica sobre el derecho se hace desde el derecho, por juristas y no tanto por filósofos. Y la segunda tesis que quiero formular va íntimamente ligada a la primera, y es que si se plantea así, si la filosofía del derecho se plantea cercana a la experiencia jurídica real y a los problemas de la realidad, la filosofía del derecho puede ser muy útil para el jurista, porque, y esto enlaza una vez más con las reflexiones preliminares que hemos hecho al comienzo de la clase, porque la filosofía del derecho proporciona al jurista una reflexión crítica sobre su propia tarea y un enjuiciamiento crítico sobre el derecho vigente y sobre su funcionamiento. Al final aquí lo que vamos a tratar de decir es, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es importante en el derecho? ¿Y qué tiene que hacer el derecho para funcionar bien? ¿Y cómo debemos de orientar el derecho, ¿no? Yo diré, por ejemplo, más adelante en el tema 6 del programa, que yo entiendo que el derecho ha de estar sobre todo al servicio de los colectivos más vulnerables de la sociedad, ¿no? Y hablaremos de eso cuando hablemos de los valores jurídicos de la justicia en el tema 6 del programa. En este sentido, algunos autores han calificado a la filosofía del derecho como la conciencia del jurista. Nosotros somos la conciencia de los juristas. Nosotros les decimos a los juristas prácticos lo que hacen bien y lo que hacen mal, ¿no? Y ese es, de algún modo, el papel de la filosofía del derecho. Y la tercera reflexión que quiero hacer, que también me parece importante porque también marca el enfoque metodológico que vamos a seguir en las explicaciones en esta asignatura, es que la filosofía del derecho tiene una gran relación con la tradición, ¿no? La reflexión filosófica siempre se hace en continuidad con la tradición del pensamiento humano, es decir, nadie filosofa, por así decirlo, en el vacío, ¿no? Cualquier autor que se dedica a la filosofía parte de los autores anteriores a él. No habría existido Marx sin Hegel y no habría existido Hegel sin Kant, pero podríamos seguir así sucesivamente. No habría existido Kant sin Descartes y no habría existido Descartes sin Guillermo de Ockham y no habría existido Guillermo de Ockham sin Santo Tomás y no habría existido Santo Tomás sin Aristóteles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos los pensadores entroncan con la tradición de pensamiento anterior a ella y sobre esa base aportan innovaciones. Y esto sirve también para la filosofía del derecho. En cada momento histórico, la filosofía del derecho
parte de las ideas sobre el derecho recibidas de la tradición y las reelabora para dar respuesta a los problemas del momento. Por eso, aunque yo antes he enunciado una lista de temas de la filosofía del derecho, el enfoque que tiene el programa de esta asignatura no consiste en seguir esa lista de temas uno detrás de otro, sino que es más bien un enfoque histórico. En el tema 2 de la asignatura, que yo no voy a explicar, pero que ustedes tienen que estudiar, van a estudiar una panorámica general de una síntesis breve de la historia de la filosofía del derecho desde sus orígenes hasta la Edad Moderna. Y luego en los temas 3 a 6 de la asignatura, que son el núcleo central de la asignatura, que comenzaremos a explicar la semana que viene, vamos a partir de la principal corriente de pensamiento jurídico que ha habido en los siglos XIX y XX, que es el positivismo jurídico, y vamos a explicar el positivismo jurídico para después analizar la crisis que sufre el positivismo jurídico después de la Segunda Guerra Mundial y las doctrinas que tratan de revisarlo y actualizarlo, y desde ese punto de vista tratar de ofrecer una concepción del derecho alternativa al positivismo jurídico que pueda constituir una respuesta al positivismo jurídico desde la realidad de los ordenamientos jurídicos actuales. Es decir, más bien nuestro enfoque pues es un enfoque que parte de esta idea, es decir, vamos a hacer un enfoque histórico, pero con la perspectiva de que ese conocimiento histórico nos ayude a plantearnos, a replantearnos los principales problemas de la filosofía del derecho, también al hilo de los problemas jurídicos que se plantean en la actualidad y, ya digo, con el interés de ofrecer una filosofía del derecho lo más cercana posible al derecho real, a la experiencia jurídica y a los problemas jurídicos reales. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció el video? ¿Les aclaró algunas ideas, verdad? Sí, licenciada. ¿Verdad? Ya viéndolo así gráfico ya se ve mejor, pues. Y tengo otro video que dura solo 16 minutos, pero no sé si todavía falta de la Sí, clase. podemos verla. Sí, licenciada. Aquí me dice Arfelina Ramírez, no se escucha. ¿Será que no oyeron el video? Bien, el video se escuchó claramente Sí, se escuchó. de mi parte. Sí se escuchó el video. Entonces, tal vez Sí, Arfelina sí era se la escuchó. Sí que se tenía escuchó, problemas licenciada. con su internet. Sí. Bueno, voy a colocar otro video, voy a ver cómo lo hago aquí. Ese video es cortito, solo dura 15 minutos, pero creo que les va a servir mucho. Vamos a ver entonces. Bueno. Vamos a ver si sale el video. Licenciada, No. lo que acabamos de ver del video también entra en el parcial. Sí, por supuesto, todo esto, porque fue parte de lo que leímos en el libro, ¿se acuerdan? El del doctor Máximo Pacheco. Vamos a ver si, sí salió.
Vamos a ver, pues, aquí va el video. La filosofía, antes que un saber universal, es una forma de vida en el aspecto informal o lírico. Toda persona que desarrolla su intelecto y espiritualidad posee, en mayor o en menor grado, una capacidad de abstracción que de manera intuitiva le permite entender qué es y cuánto valen las cosas y situaciones que le rodean. ¿Pueden ver el video, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, Lic. La cosmovisión se puede definir de manera sencilla como la visión del mundo o como la manera de ver o interpretar el mundo. Por lo tanto, son un conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Por lo tanto, la cosmovisión puede ser de una persona, de una cultura o de una época. Para Miguel Villoro Toranzo, la cosmovisión es una actitud psicológica conceptualizada en forma poética, religiosa o filosófica, y lo racionaliza con dos visiones del mundo, las cuales, en la primera visión, rechazan la posibilidad de conocer el orden del mundo porque niegan ese orden, como en el irracionalismo y el escepticismo. En la segunda visión, defienden la posibilidad de ese conocimiento, como en el racionalismo, intelectualismo, realismo y diversas formas de relativismo. Suponiendo que el conocimiento es posible de alguna manera, entonces, ¿cómo logramos aprender? Villoro menciona que los grados de certeza psicológicos son estados de ánimo con los que nos adherimos a una afirmación, en los cuales se mide una mayor o menor credibilidad. Los grados de credibilidad son ignorancia, que es carecer de conocimientos; duda, se conoce algo de la afirmación, pero no se emite ningún juicio; sospecha, la voluntad se inclina a favor de algo; opinión, asentimiento de la voluntad con temor a equivocarnos; y certeza, asentimiento firme y definitivo. Recordemos que el conocimiento científico parte del conocimiento vulgar y se esfuerza por depurarlo. Al aplicar los grados de certeza al conocimiento científico, tenemos que las fases progresivas que se presentan de manera espontánea son: ignorancia, es decir, que no hay ninguna explicación del fenómeno estudiado; hipótesis, es una suposición que se hace con el fin de seguir investigando; teoría, es una hipótesis que la teoría ha demostrado que tiene coherencia; doctrina, es una afirmación que por su aceptación se enseña en las escuelas; verdad o afirmación científica, es una afirmación que ha resistido las pruebas de la lógica, del enfrentamiento con la realidad y que ha sido demostrada como única y firme explicación de un fenómeno. Wilhelm Sauer señala que la actividad filosófica gravita hacia las concepciones totalitarias, es decir, la filosofía aspira a lograr universalidad y a lograr unidad sistemática y ausencia de contradicción interna, y concluye que la finalidad de la filosofía es llegar a una concepción homogénea e incontradictoria del mundo y de la vida. Existen numerosas definiciones de filosofía de filósofos destacados como lo son Pitágoras, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, San Agustín, Santo Tomás, Descartes y Kant, por mencionar algunos. Alberto F. Senior menciona que la filosofía es una explicación global de la existencia y asevera que ésta trata de lograr una comprensión íntegra de la existencia. Por otro lado, Savigny define la filosofía como el conocimiento universal, elevado, general, exhaustivo, completo. La ciencia la define Bagnano como un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una garantía de la propia validez. Mario Bunge es quien ofrece la definición más conocida de ciencia al decir que es el conocimiento racional sistemático exacto, verificable y por consiguiente falible.
Según Eduardo García Maínez, la distinción entre filosofía y ciencia es que la filosofía pretende dar una explicación exhaustiva del mundo, del hombre y de la actividad humana. Busca la verdad completa, es explicativa y normativa, y los conocimientos filosóficos se formulan enunciativa e imperativamente, y estudian la esencia irreductible de las cosas, mientras que la ciencia es una explicación parcial de lo existente, busca verdades aisladas, es explicativa, se enuncia en indicativo y estudia únicamente fenómenos y relaciones. Como concepto de filosofía del derecho, Senior nos menciona que la filosofía del derecho es un referir, un trasladar la reflexión filosófica con sus propias características de universalidad y totalidad, de pretender explicar la esencia de las cosas y lo que valen las mismas a la zona de los fenómenos jurídicos, o en otras palabras, como lo menciona Héctor González Uribe, la filosofía del derecho es la disciplina que resulta de aplicar el saber filosófico al estudio del derecho. La ciencia jurídica, según Senior, afirma que estudia en sus aspectos particulares los derechos vigentes, es decir, los derechos en un lugar y época determinados. Por otro lado, Pérez Nieto menciona que la ciencia jurídica estudia el comportamiento humano en la medida en que está contenido en las normas jurídicas. La ciencia jurídica estudia el derecho en sus dos aspectos, estático y dinámico. Para Kelsen, lo estático se refiere a todo el aspecto coercitivo de la norma, mientras que el dinámico se refiere al proceso de creación y aplicación del derecho con base en una norma fundante esencial. Cuando el derecho se estudia como ciencia, tenemos la sistemática jurídica, que es el estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en un lugar y tiempo determinados. Para que se dé la ciencia del derecho, se requiere de un objeto llamado derecho, un lenguaje específico, un método jurídico y un grupo de científicos llamados juristas. Por lo tanto, podemos decir que el método jurídico es cualquier técnica de aproximación al fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de interpretación del derecho. La filosofía tiene varias ramas. Estas son la metafísica, que es la ciencia primera, esto es, aquella que tiene como objeto propio el objeto común de las demás, y como principio propio el que condiciona la validez de los demás. La metafísica implica una enciclopedia de ciencias, y se ha presentado en tres formas fundamentales, como lo son la teología, la ontología y la gnoseología. Otra rama de la filosofía es la ontología, que es una rama de la metafísica que trata del ser en general, y de sus propiedades trascendentales. En la ontología jurídica se trata el ser del derecho. La lógica es la rama de la filosofía que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico natural. Es la ciencia de los pensamientos y de la razón. Asimismo, es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. La ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. En general, la ética es la ciencia de la conducta. La metodología es la ciencia del método, es decir, la parte de la lógica que estudia los métodos. La metodología es para la ciencia del derecho lo que la metodología en general es para las disciplinas científicas. Parte de la filosofía jurídica se ocupa de describir los métodos aceptados de la jurisprudencia. La filosofía analítica es una rama de la filosofía que tiene como carácter propio la limitación con que se consideran sometidas al dato, cualquiera que sea la forma de entender posteriormente su naturaleza. Otra rama de la filosofía es la semiología, la cual es la doctrina de los signos, correspondiente a la lógica tradicional. Se divide en tres: la semántica, que relaciona los signos con los objetos; la pragmática, que relaciona los signos con los intérpretes; y la sintáctica, que es la relación formal de los signos entre sí. La axiología es una rama de la filosofía que es reconocida como la teoría de los valores, y una de sus tareas de la teoría del valor es la evaluación reflexiva de objetos de valor.
La teleología es la doctrina de las causas finales. Es parte de la filosofía natural que explica los fines de las cosas. Y por último, pero no menos importante, debemos mencionar como rama de la filosofía a la antropología filosófica, que es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad. Tiene como tema indagar en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y sus manifestaciones. La ciencia jurídica, como la ciencia del derecho, forman parte de la filosofía y la ciencia jurídica, por lo cual se rigen por los mismos principios con sus necesarias adecuaciones al apartado del derecho. Hay nuevos temas que se abordan en la filosofía del derecho, los cuales son derivados de los avances científicos y tecnológicos. La informática jurídica es uno de estos temas y se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Las matemáticas, en su máxima expresión, han generado una de las maravillas de fin del siglo XX, mientras que las computadoras u ordenadores han logrado compactar en microespacios un cúmulo de información que puede estar al alcance de otro usuario en cuestión de segundos. Internet se creó en 1969 en Estados Unidos, cuando la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de este país contrató a la agencia Bolt, Baranek & Newman para diseñar y desarrollar la red ARPANET. El objetivo de este sistema era conectar a unas cuantas instituciones, el Instituto de Investigaciones de Stanford, la Universidad de Utah, las de California en Los Ángeles y Santa Bárbara. Estas instituciones realizan proyectos de desarrollo de armamento y sistemas de seguridad nacional para la defensa estadounidense. La red tenía que estar diseñada para que en caso de ataque nuclear nunca se interrumpiera la comunicación entre el Pentágono y los científicos que trabajaban en proyectos de defensa. Con el tiempo, la red se fue desarrollando y se convirtió en un importante medio de comunicación para las universidades y centros de investigación que intercambiaban información por medio de ella. Esto propició el interés de más universidades e instituciones relacionadas con la ciencia y las actividades académicas, hasta llegar a ser, en la actualidad, una red global de información que al alcance de muchas personas alrededor del mundo, incluyendo México. Acerca de la posible regulación de Internet, se trata de garantizar por medio de un cuerpo normativo bien estructurado que en una sociedad en proceso de maduración como lo es Internet, los individuos puedan convivir en un ambiente donde se conozcan las reglas y sanciones que pueden sufrir quienes violen estas normas. Sobre los avances científicos, entre los que se encuentran la bioética, la clonación y el genoma, podemos mencionar, en cuanto a la bioética, que el derecho desempeña una función mediadora entre bioética y derecho, distinguiendo entre las situaciones que necesitan nuevas formas positivas y aquellas en las que basta aplicar las normas existentes. La clonación es la repetición idéntica de un ser, la cual lleva a una reflexión ética de la finalidad y de los medios que esta técnica conlleva. El genoma es el estudio de los genes, los constituyentes básicos de toda materia viva. La Organización Mundial de la Salud ha apoyado el proyecto Genoma Humano porque siempre es parte de la naturaleza humana y por consiguiente de su autorrealización, del conocimiento de la realidad y del dominio de la naturaleza. Además, es un proyecto lícito y bueno para el ser humano. La medicina genómica
permite la aplicación del genoma humano al estudio de enfermedades comunes como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, asma, osteoporosis, cáncer y diferentes infecciones. Acerca del análisis filosófico de la posible clasificación de la ciencia jurídica, podemos decir que la ciencia jurídica, al ser un estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos en vigor en un sistema jurídico, el derecho es el único e indivisible, y todas sus ramas tienen una íntima relación entre sí. Bueno, espero que algo hayan retenido de los videos. Es una forma muy explícita de ver las cosas. Pero siempre reforzando los conocimientos que ya hemos trabajado. Así es de que buenas noches, jóvenes. Hasta Buenas noches, licenciada. y por favor, Feliz noche, licenciada. lean sus materiales, jóvenes. Lean sus materiales una y otra vez. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Licta. Feliz noche, Licta.